Hola, buen día. Mi nombre es Francisco Guadalupe de los Morales. Soy estudiante de la maestría en Psicología Educativa en el Instituto para el Fomento Científico de Monterrey. Actualmente curso el segundo tetramestre, correspondiente al periodo de enero-abril 2026. En esta ocasión presentaré el tema de formación grupal, abordando su relación con la clase escolar y la práctica educativa. Elegí este tema porque me parece muy importante comprender que la clase no es solamente un espacio donde se transmiten contenidos, sino también es un lugar donde se construyen relaciones, normas, formas de participación y dinámicas de convivencia. La formación grupal es un proceso en que se va dando poco a poco dentro del aula, es decir, el grupo no aparece ya formado desde el primer día, sino se construye con el tiempo mediante la interacción entre los alumnos, la intervención del docente, las experiencias compartidas y el contexto escolar. Como docente, este tema me llama mucho la atención porque en la práctica uno se da cuenta de que no todos los grupos se relacionan igual. Aunque uno lleve la misma planeación, la misma actividad e incluso el mismo material, cada grupo responde de manera distinta. Algunos participan más, otros son más reservados, otros necesitan más guía o más estructura. Entonces, entender la formación grupal ayuda mucho a comprender mejor lo que sucede realmente en el aula. La formación grupal puede entenderse como el proceso mediante el cual un conjunto de personas va construyendo vínculos, normas, formas de comunicación, sentidos de pertenencia y una historia compartida. En el contexto escolar, eso significa que el grupo se va formando conforme convive, trabaja, enfrenta conflictos, resuelve actividades y comparte experiencias dentro de la clase. Por ejemplo, al inicio del ciclo escolar es común que los alumnos todavía se estén en proceso de adaptación. Algunos se sienten inseguros, otros no participan, algunos se juntan con ciertas personas y todavía no existe un sentido de grupo como tal. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, se van generando acuerdos, formas de trabajar y relaciones más estables. Ahí es donde se empieza a notar la formación grupal. Esto es muy importante porque nos permite ver que el grupo no es algo fijo, sino algo como un proceso dinámico y cambiante. La clase escolar es un espacio donde ocurre el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero no debe entenderse únicamente como un lugar físico. La clase también es un espacio de relaciones, de intercambio, de participación y de construcción colectiva. Dentro del aula no solamente se nos enseña un contenido, también se generan vínculos, conflictos, acuerdos, liderazgos, formas de comunicación y maneras de convivir. Por eso la clase escolar tiene una gran complejidad. En realidad, esto se observa muy claramente. Por ejemplo, como maestro, uno puede tener bien planteada una actividad, pero al llegar al grupo se da cuenta que la manera en la que los alumnos se relacionan entre sí cambia completamente el desarrollo de la clase. Si hay confianza, si hay participación y disposición, la actividad fluye mejor. Pero si la tensión, desorganización y poca escucha, entonces la dinámica se modifica. Esto nos hace ver que enseñar no es solamente explicar un tema, sino también saber leer lo que está pasando en el grupo. Quiero destacar algunas ideas importantes. Primero, la clase no es solo un salón, sino un espacio de convivencia y de construcción social. Segundo, que el grupo se forma poco a poco a través de las interacciones y experiencias compartidas. Y por último, tercero, que comprender esto mejora la práctica docente. ¿Por qué? Porque permite ajustar estrategias según las necesidades del grupo. En mi experiencia, esto es muy real. Hay ocasiones en las que uno piensa que una actividad no funcionó por el contenido, pero en realidad lo que influyó fue más a la dinámica del grupo. Tal vez había poca disposición, poca atención o conflictos entre compañeros. Entonces mirar la clase desde la formación grupal ayuda a entender que el aprendizaje también depende del clima del aula y de la manera en que el grupo se organiza. Ahora paso a una parte central de la exposición. Estos son los niveles de formación grupal. Estos niveles ayudan a comprender lo que ocurre dentro del aula. No depende de un factor, sino de distintos planos que se relacionan entre sí. En mi presentación aparecen 4 niveles: el nivel individual, el nivel interpersonal, el nivel grupal y el nivel institucional o social.
Voy a explicar cada uno relacionándolo con la realidad escolar y con mi experiencia docente, porque considero que esta parte es la que más ayuda a conectar la teoría con la práctica. El nivel individual se refiere a todo aquello que cada alumno aporta de manera personal al grupo, como su historia, sus intereses, emociones, motivaciones, formas de aprender y experiencias previas. Esto es importante porque ningún grupo está formado por alumnos idénticos. Cada estudiante llega al aula con una realidad distinta. Algunos tienen más seguridad al participar, otros son más tímidos, algunos se interesan por más actividades prácticas, otros por actividades de análisis o reflexión. Algunos necesitan más acompañamiento para integrarse o para concentrarse. Alumnos que se involucran más cuando las actividades tienen algo creativo, visual o manual. Otros mejor cuando hay preguntas directas, retos o trabajo colaborativo. También hay quienes saben mucho pero no participan porque son reservados o porque les da pena equivocarse. Entonces, el nivel individual nos recuerda que como docentes no debemos mirar al grupo como si todos aprendieran a relacionarse igual. Al contrario, debe reconocerse la singularidad de cada alumno y entender que esa diversidad también influye en la formación del grupo. El nivel interpersonal se relaciona con los vínculos y la comunicación entre los integrantes del grupo, es decir, cómo se relacionan los alumnos entre sí y cómo se vinculan también con el docente. Este nivel es fundamental porque muchas veces el aprendizaje depende de la calidad de estas relaciones. Si existe confianza, respeto y comunicación, es más probablemente que los alumnos participen, pregunten, se apoyen y se sientan más parte de la clase. Pero si hay burlas, rivalidades, exclusión o mala comunicación, entonces se dificulta mucho la participación. En la práctica escolar, esto se observa claramente. Por ejemplo, cuando se trabaja en equipo, no basta con formar equipos y dar instrucciones. También influye si los alumnos saben escucharse, si reparten tareas, si respetan las ideas de los demás o si existen conflictos previos. Como maestro, uno también forma parte de este nivel interpersonal. La relación docente-alumno influye bastante. Cuando el alumno percibe confianza, acompañamiento y claridad, suele involucrarse más. En cambio, cuando se siente distancia o miedo a equivocarse, puede cerrarse a participar menos. Por eso este nivel nos hace ver y nos enseña que también implica construir sus relaciones pedagógicas sanas. El nivel grupal ya no se centra en un alumno en particular y en una relación entre dos personas, sino en el grupo como un conjunto. Aquí hablamos de la dinámica general del grupo, del sentido de pertenencia, de la organización colectiva y de la manera en la que el grupo funciona como totalidad. Cada grupo tiene una dinámica propia. Hay grupos muy participativos, hay otros muy callados. Algunos son muy unidos, otros son muy fragmentados. Algunos responden muy bien a la autonomía, mientras otros necesitan más acompañamiento y estructura. En mi experiencia docente, esto es algo que se nota mucho. Cuando uno da la misma clase en distintos grupos, los grupos no son iguales. Algunos grupos una actividad genera entusiasmo y mucha participación, mientras en otro grupo esa actividad requiere más guía, hay algo más de distracción o menor disposición. Esto demuestra que el grupo tiene una propia identidad. Por eso el docente necesita observar al grupo, conocer cómo trabaja y adaptar sus estrategias. El nivel institucional y social se refiere a la influencia de la escuela como institución y del contexto social en la formación del grupo. La escuela tiene normas, horarios, organización, formas de evaluación, cultura institucional y expectativas sobre cómo deben comportarse los alumnos. Todo eso influye en la dinámica de la clase. Además, el contexto social y familiar también impacta mucho en la manera en la que los estudiantes participan, conviven y aprenden. En la realidad escolar, esto se puede ver de muchas maneras. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con un grupo que cuenta con fuerte acompañamiento familiar que con un grupo difíciles fuera de la escuela.
Tampoco es igual una clase que la institución favorece el trabajo colaborativo que otra donde predomina más la disciplina rígida o la rutina tradicional. Como maestro, uno se da cuenta que muchas veces ciertas conductas o actitudes de los alumnos no pueden entenderse de manera aislada. Hay estudiantes que llegan cansados, preocupados o pocos motivados por situaciones que vienen fuera del aula. También hay aspectos institucionales que influyen, como las reglas escolares, el ambiente general de la escuela o la manera en la que se organizan los tiempos y las actividades. Por eso, este nivel nos recuerda que la clase no puede separarse del contexto donde ocurre. Considero que el tema es muy importante para el docente porque permite mirar la realidad del aula con mayor profundidad. Muchas veces, cuando una actividad no sale como esperamos, tendemos a pensar que el problema fue la planeación o el contenido. Sin embargo, la formación grupal nos ayuda a ver que también influyen las relaciones, la comunicación, el sentido de pertenencia, la motivación, la dinámica del grupo y el contexto institucional. Como maestro me parece muy útil porque me ayuda a no quedarme solo con la idea de que el grupo es difícil o un alumno no quiere trabajar. Más bien, invita a preguntarse qué está pasando en ese grupo, cómo se están relacionando los alumnos, qué tipo de clima se ha construido y qué estrategias podrían favorecer a una mejor integración. También me parece valioso porque conecta mucho con la realidad educativa. En el trabajo diario uno aprende que no basta con dominar el contenido. También es necesario saber el comportamiento del grupo, sus necesidades, intervenir en los vínculos, crear condiciones para que el aprendizaje pueda darse de manera más significativa. Para concluir, la formación grupal es un proceso que se construye dentro de la clase escolar a través de las relaciones, la convivencia, las normas, la comunicación y las experiencias compartidas. Comprender este tema permite ver que el aula es mucho más que un espacio físico o académico. Es un espacio humano, social, dinámico, donde algún alumno influye desde su individualidad, donde las relaciones interpersonales afectan la participación, donde el grupo desarrolla una identidad propia y donde la institución y el contexto también tienen un peso importante. Desde mi experiencia, este tema es muy valioso porque me ayuda a comprender mejor lo que sucede en la práctica docente y me permite reconocer que cada grupo es distinto, que no todas las estrategias funcionan igual en todos los contextos y que enseñar también implica construir un ambiente favorable para convivir y aprender. Esas fueron las fuentes que utilicé y muchas gracias por su atención. Nos vemos a la próxima.